SER Podcast. Bueno, buenas noches. Lo primero que te pido es un seudónimo para arrancar la conversación. He elegido Trafalgar. Trafalgar. Vale. Este es un viaje que arranca en el mar y nos despediremos en un faro. Pregunto siempre a mis invitados qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya? Mi relación con el mar es un lugar mágico y lleno de paz que se llama Zahara de los Atunes, y donde he compuesto canciones, donde he visto los mejores atardeceres de mi vida, donde me he enamorado, donde me he emborrachado y donde al fondo hay un faro precioso que es el faro de Trafalgar, al que suelo ir como 4 o 5 veces en verano. ¿Tú recuerdas los primeros veranos de niño en la playa? Sí, era porque nos invitaban mis tíos, porque nosotros éramos de camping, porque estaba la cosa más apretada. Pero sí, los primeros veranos fueron en La Manga del Mar Menor, en el Mar de Cristal. Pero recuerdo también algún verano con mis padres y mi hermana en el Algarve, que fue súper bonito, los 4 juntos. Sí, en Portugal. ¿Y el camping? El camping era maravilloso. ¿Cómo era cuando, venga, cogíais las cosas que nos vamos de camping, no? Sí, era increíble. Además, había como una cuadrilla de mis padres. Íbamos a un camping que estaba en Peguerinos, en Ávila. Y era maravilloso porque era libertad absoluta. Todo lleno de vacas, un río. Y bueno, pues un día hacía la comida una familia, otro día otra. Y nosotros éramos felices, jugábamos al fútbol, nos bañábamos en el río. Fue una infancia bonita. ¿Teníais tienda? ¿Ibais en tienda? Teníamos una super tienda que tenía como un saloncito a la entrada y todo. Y luego había 2 habitaciones, una la de mis padres y otra la mía y la de mi hermana. Oye, ¿y algún verano en Tineo? Algún verano en Tineo, al lado, en una aldea que se llama Truébano, que es donde vivían los abuelos de mi madre, Pepa y Jovino. Y vivían en un hórreo, con el ganado abajo. No sé si se llama hórreo o panera. Nunca he sabido diferenciar muy bien las dos. Y allí siguen viviendo, bueno, mi tía Albina hasta que falleció, y mis primos siguen viviendo allí. Y es un lugar precioso. Asturias. Sí, Asturias es un sitio muy, muy, muy bonito, del que tengo un recuerdo precioso porque mi abuelo, el papá de mi madre, nació allí, fue minero. Y bueno, Asturias es un sitio muy bonito. Ahora voy a pedirte que me lleves a la casita de los 7 enanitos con sus 7 chimeneas. Wow. La casa de los 7 enanitos era una casa que cuando yo tenía 6 años, yo llegué a vivir en unas viviendas de protección oficial en un pueblo a las afueras de Madrid, precioso. Pero las viviendas se quedaron sin terminar de construir porque la constructora dio quiebra. Entonces nuestros padres tuvieron que terminarse las vallas, los accesos a las casas. Estoy hablándote del año 83, 84 más o menos. ¿Recuerdas ese momento en el que cada una de las familias tenía que coger, hacer el yeso, los ladrillos, terminar la valla o lo que fuera, ¿no? Terminar la casa. Lo que hicimos fue ir a un almacén que tenía la constructora, donde había como planchas como de un hormigón, recuerdo perfectamente, que las tiraban nuestros padres directamente contra un barro súper arcilloso para hacer los accesos hasta la entrada de la vivienda. No teníamos calefacción en la casa. Mi padre con un amigo suyo, mi padre era delineante y tenía un amigo que era ingeniero, y entre los dos hicieron toda la instalación de la calefacción, soldando con estaño y demás, y era precioso. Y camino al pueblo, porque esto estaba como entre medias de 2 pueblos a las afueras de Madrid, que si no quieres no digo el nombre para no desvelar demasiado, se encontraba una casa que yo creo que tenía 7 hornos dentro. No sé el motivo por el cual, si iba a ser un
un lugar donde se iba a fabricar pan o algo así. Y tenía una pista de tenis también, era gris y estaba abandonada sin haberla acabado. Y la llamábamos la Casa de los 7 Enanitos. Y cuando hice el disco primero de mi carrera, como solista, fui allí a hacer las fotos y todavía estaban las pintadas que hacíamos nosotros cuando nos colábamos, que dibujábamos, no sé por qué razón, un punky fumándose un cigarro con un pendiente. Y penes y cosas así que solíamos hacer cuando éramos pequeños, no sé por qué razón. Pero era una casa mágica, tenía un palomar también precioso. ¿Quiénes estabais ahí en esa casa? Pues en esa casa estábamos Josito, Iván, los gemelos, Dani el mayor, Thais, Isaac, Eric. ¿Quién escribió Dani pequeño en la pared? Yo era Dani el pequeño y luego estaba Dani el mayor, porque era más mayor que yo. Yo era el pequeño de toda la pandilla. Bueno, luego estaban los pequeños, pero de mi pandilla yo era el pequeño. Y fuimos una pandilla como de 20 y tantos chavales, había un montón de chicas también, hacíamos fiestas en los garajes de las casas, invitábamos a los Hombres G, a los Guns N' Roses, al hip hop que existía en aquella época, que era DNI, Jungle Kings, y bueno, pues la verdad que éramos felices. También bailábamos canciones de Stand By Me, de Gris, de cosas así como más tiernas, pero la verdad que viví una infancia muy bonita, en un lugar pues súper alejado de la ciudad. Lo que no me gustaba mucho era el colegio, era un colegio de pueblo, un colegio público, pero yo creo que eran tiempos todavía como que estaba todo como muy dirigido y no había como una educación un poco personalizada, ¿no? a cada chaval y bueno, pues había mano abierta allí a veces y mi madre, me acuerdo que les pidió que a mí y a mi hermana que no nos pegaran, ¿no? O sea, daban bofetones y te tiraban de la patilla y cosas así, sobre todo porque había familias que lo pedían, que si sus hijos no se comportaban que lo hicieran. Pero mi madre, que era una jabata, estaba allí diciendo que a su hijo que no le tocaran. A su hijo y a su hija, ¿no? A su hija hacía menos falta decirlo porque mi hermana tenía mucho más carácter que yo y sacaba la cara por mí y por ella misma. ¿Esas tardes en las que tu hermana te daba la merienda? Sí, bueno, esas tardes en las que mi hermana me daba la merienda acabaron pronto porque mi hermana un día dijo: mira, tú tienes una madre y media, yo soy la madre y tu madre es la media, porque está todo el día trabajando. Entonces la merienda te la haces tú. Y por la noche mi madre, cuando venía de currar, decía: el que quiera cenar que se haga su cena. Y yo, con orgullo, a veces lo he dicho un poco dolido, pero yo me hacía mis sopas de sobre con 11 o con 12 años y se las hacía a mis padres cuando venían de currar también, porque bueno, pues mis padres decidieron montar varias cosas para que nuestra vida fuera mejor. Yo ahora pienso a veces que creo que es mejor no perderse de determinadas cosas que pensar en el bienestar material o en el bienestar tal. Teníamos una casa maravillosa, con un montón de campo, con un pueblo al lado maravilloso también y sinceramente yo no creo que necesitáramos más. Yo creo que yo personalmente, sin echarlo en cara, hubiera necesitado más que se sentaran conmigo a hacer la tarea, porque me costaba que mis padres hubieran trabajado tanto. Pero también fueron montando así algunos negocios, sí, fueron ¿no? montando y eso, negocios. Claro, es muy esclavo. Sí. A ver, han sido los tíos más trabajadores del mundo y me han enseñado unos valores preciosos, me han dado un montón de cariño, me han dejado que me subiera al árbol y me cayera, me han permitido que mi vocación tomara su curso y solo tengo que agradecerles. Pero sí que me hubiera molado pasar más rato con mi padre haciendo la tarea y con mi madre que trabajaran tanto. Vale, vamos a irnos a un domingo por la mañana en casa, ¿no? Que el domingo estabais todos. Entiendo que estaríais los 4. En la cocina podría empezar a oler algo que sería paella. Sí.
Y entonces tú, que estás ahí medio dormido todavía, empiezas a oír esta música. Me estás dando mucho miedo, tú. ¿Esto es Bon Karajan? Sí. Claro, mi padre ponía esto a toda hostia. Y yo no es que tuviera resaca, es que estaba borracho todavía en la cama. En mi adolescencia, ya sí. Casi juventud. Y ponía esto y ponía... No sé si quieres que te diga más, no, lo ponía porque supongo que lo sabes. Me gusta esto. Ese momento en el que eso empieza a oler en tu casa a la comida que vais a comer, sí. Y entonces tú entras en este Adagio dal Albinoni a tope diciendo, bueno, que acabe de una vez, ¿no? Pero fíjate ahora con el tiempo al escucharlo. Vamos a escucharlo y me dices qué imágenes te vienen. ¿Qué estás viendo? Pues estoy viendo el cuarto de estar de donde vivíamos, que tenía un sofá de rayas verdes y blancas horrible y toda la música de mi padre almacenada y todo aquello que en aquel momento era repulsivo mientras dormía, ahora me produce una sonrisa tremenda, aunque el cabrón lo subía a todo volumen, porque parecía que les jodía que pudiéramos dormir más. Y mi hermana, como vivía en el piso de arriba, no le llegaba el audio, pero a mí sí me llegaba, porque estaba en la habitación de arriba. Me has emocionado, ¿eh? ¿Por qué Dani Martín se ha puesto Trafalgar de seudónimo en este faro? Bueno, porque hace 6 años tuve la suerte de irme a vivir la mitad del año a un lugar maravilloso que se llama Zara de los Atunes. Uh-huh. Y todas las mañanas cuando me levanto veo el faro de Trafalgar. Y todas las tardes me encanta ver la puesta de sol que justo en verano cae entre La Breña, que es un parque natural precioso, y el faro de Trafalgar. Y no sé por qué, desde entonces tengo como una energía con ese lugar muy, 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 muy especial. Y supongo que cuando eres adolescente, cuando eres joven, no te paras en escuchar esto que acabamos de escuchar, o en mirar una puesta de sol, o ver cómo se mueve el faro por la noche y cómo termina ese trocito de tierra dentro del mar, ¿no? Y lo ves desde un lugar tan bonito y que me genera tanta paz. He compuesto canciones hablando del faro de Trafalgar, como Avioncito de papel, que está en mi último disco y que me ha inspirado muchísimo, porque esa luz como que se iba apagando del atardecer y solo quedaba ese pequeñito faro. Me hablaba mucho de una pareja que se estaba rompiendo o que estaba alejándose de ese faro que te guía. Cuando te preguntaba antes de la entrevista qué te venía a la cabeza con la palabra pronto, tú me decías
que empecé a trabajar demasiado pronto, ¿no? Sí. ¿Cuándo surge el canto del loco? ¿Es verdad? Yo he leído en algún lado, no sé, igual, no sé, esto no lo he podido comprobar, que estás con un disco de Radio Futura en el salón con tus padres y de repente surge el canto del loco, ¿o cómo fue eso? Bueno, yo desde los 14 años empecé a trabajar en televisión, ¿sí? En un programa de música, y donde voy los lunes y los martes a grabar y es mi pasión y me lo tomo como un juego. Aprendo un montón y cuando eso acabó empecé a estudiar arte dramático con la madre de Alejo Stivel de Tequila y después con William Layton, donde estuve con él y aprendí también un montón. Y luego me voy otros 4 años a la escuela de Cristina Rota. Y cuando termino en la escuela de Cristina Rota me doy cuenta que todo lo que he hecho en la escuela y en todas las escuelas que he estado era aprender a agarrar el foco, a agarrar el lugar en el escenario para transmitir y para contar lo que quería contar, que era más música que interpretación. Y bueno, pues desde los 14 años creo que llevo persiguiendo este sueño que me acompaña a día de hoy, que es la música y ser un artesano de la música y hacer todo lo que hago partiendo de mis emociones y bueno, pues todos los actores que me encantan creo que son artesanos en lo que hacen, como Luis Tosar, como Eduard Fernández, como Javier Bardem y a mí me apetecía ser un artesano de la música y dedicarle el 100% de mi tiempo, equivocándome, aprendiendo y muriéndome por mi proyecto como lo hago, montando mi oficina y funcionando de una manera pues muy concreta y con un equipo de gente que tiene el mismo discurso que yo y bueno, pues sí, llevo desde los 14 años currando y el verano pasado me llegó una carta de no sé de qué es, de Hacienda o del INEM o de qué hostias, que me decía que dentro de 11 años podía jubilarme. Así que sí, llevo trabajando un montón de tiempo y me hubiera gustado no perderme mi adolescencia en muchos momentos trabajando. También les agradezco a mis padres que me permitieran disfrutar de aquel momento porque era lo que quería. Pero tampoco esto, porque sé que mis padres escuchan este programa, tampoco esto es un echarles en cara que aquello que hicieran estuviera mal para nada. Creo que ellos sabían que yo era feliz y me acompañaban siempre a estas grabaciones y siempre estaban a mi lado. O sea que en ese sentido nunca me pude despistar. Pero sí que me hubiera gustado jugar a ser niño en vez de jugar a ser actor o jugar a ser presentador de televisión o jugar a ser lo que jugué a ser. Yo siempre digo que yo no me considero actor, creo que he sido un ser humano que ha jugado a ser actor en muchos momentos, pero que si fuera actor me gustaría dedicarle el tiempo que merece. Vale, cuando miras con un poco de distancia aquellos años del canto del loco, que fueron 10 años, ¿no? 10 años muy, muy intensos. Sacando discos, 10 años. ¿No? Llenando las ventas, cantando delante de miles y miles de personas en medio mundo. Cuando lo miras con un poco de distancia, ¿qué ves? Pues sinceramente, a gratitud, a una historia que me inventé con 19 años, justo cuando estábamos acabando la escuela casi, en los recreos entre clase y clase de interpretación. Me llevaba una guitarra y empecé a montar una banda. Se apuntó una chica a tocar la batería, un compañero a tocar la guitarra también. Y montamos el Canto del Loco. Y ¿Alguna vez imaginaste que se iba a convertir en lo que se convirtió? Sí. Lo tenías claro. Hay algo que tú decías, esto va a funcionar. Tenía claro que algo pasaba cuando hacíamos una canción y cuando la tocábamos para los amigos que venían a vernos. Y luego yo quería eso y creía que persiguiéndolo y luchándolo y regándolo y cuidándolo mucho podría conseguirlo. Vamos a escuchar uno de los conciertos del Canto del Loco. Sí, con un tema que a mí me gusta mucho, Peter Pan. Vamos a ver cómo toda la gente canta contigo. El día llega, mira calma, Peter Pan y amenaza. Hay
poco que me siento como en otra plaza, al estar solito en casa. Será culpa de tu piel, será que me habré hecho mayor, que algo nuevo he tocado esta otra, para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto, más tranquilo en mi interior, que campanilla de cuidar. Es alucinante, ¿no? Escuchar a toda la gente ahí cantando una canción que uno ha escrito. Sí. ¿Estaban tus padres aquí? Estaba, bueno, no sé qué concierto serían, ni siquiera sé si es de Dani Martín o del Canto del Loco, una de los. No, es del Canto del Loco. Es del Canto del Loco. ¿Estaba tu familia? ¿Fue testigo de sí, estos conciertos así multitudinarios? Mis padres siempre han ido a todos los conciertos de las Ventas, del Calderón, de todo. Sí, yo he tenido la suerte de ser un miedoso siempre y de no creerme las cosas que me pasan, ¿no? Y siempre he pensado como que son cosas que pasan y que van a dejar de pasar, ¿no? Y que no hay que estar viviendo de hola, soy el que llenó 3 noches las Ventas, el que llenó el Calderón, el que hizo tantos Withings, Tenters y nada de eso. Creo que eso no vale de nada. Y creo que lo que vale es la última canción que haces, el último concierto que vas a dar. Creo que el presente es lo que vale. Y a veces me castigo demasiado, ¿no? Y no disfruto de, pues eso, por ejemplo con Javois tengo una anécdota, ¿no? Cuando nos conocimos, que para mí es un referente en muchas cosas y un tipo al que admiro más allá de lo profesional y de todo. Me parece un tipo muy genial, creo que es una persona muy muy única y recuerdo que la primera vez que nos encontramos me dijo: que sepas que me encanta tu música. Y mi contestación fue: ¿en serio? Porque soy un poco así, estoy un poco pesado diciendo esto, pero es verdad, tengo un poco como el del impostor, ¿sabes? Como el síndrome del impostor de no terminarte de creer que lo que tú haces es tan maravilloso como lo que puede hacer Coquemaya o como lo que puede hacer Leiva o como lo que puede hacer Iván Ferreiro y siempre he andado en eso yo, y en una parte me mola porque siempre que van a salir las entradas a la venta de una gira o vamos a sacar un disco no estoy tranquilo, ¿no? Tal vez debería estar un poco más tranquilo porque he hecho el trabajo, porque me he esforzado, porque ya no depende de mí lo que vaya a pasar, ¿no? Y a veces hay que permitir que lo que tenga que pasar pase, ¿no? Pero yo vivo con un estrés, todo eso, que yo creo que ese miedo nunca me ha permitido subirme a las nubes y creerme que yo era alguien importante o que tal. Entonces todos esos gritos y todas esas cosas que hay por ahí del canto y de mis giras en solitario no las suelo escuchar mucho, pero no creo que muchos músicos se pongan en su casa un disco en directo para escuchar a la gente gritar. Creo que es un poco enfermo hacer eso. Oye, ¿sabes que cuando estuvo aquí Javois, que fue hace muy poco, estuvimos hablando del duelo? Cuando le dije a quién te llevarías al Faro, él dijo: me llevaría a mis muertos. Y dijo algo que se parece un poco también a lo que tú piensas, ¿no? Porque él dijo: uno no se cura nunca del duelo, uno convive con la tristeza cuando alguien que quiere ya no está. Y tú lo has dicho muchas veces también en relación con tu hermana, ¿no? Uno se acostumbra a vivir con ese sentimiento y uno vuelve a disfrutar de la vida a pesar de que alguien de la familia haya muerto de forma inesperada, ¿no? Hasta una madre. Hasta una madre. ¿Sabes? Vuelve a disfrutar de la vida, efectivamente. Hasta una madre. Yo, sinceramente, comparándome en esto con mi madre, no tengo nada que decir. Creo que parir a un hijo y perder un hijo tiene que ser la cosa más dolorosa de esta vida. Y si mi madre lo ha conseguido y si mi madre
se ha jubilado y está en tercero de arte dramático y sigue con pasión queriendo vivir esta vida, pues, joder, qué gran lección de mami tengo, ¿no? Que podría haber sido una señora que se hubiera vestido de negro y todo hubiera estado genial también y haberse quedado en una cama triste, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no puede ser cada uno o recibir las cosas como a uno le salen de dentro? Pero a mí me encanta, pues eso, ver en mis padres a dos luchadores que han querido seguir adelante y bueno, pues yo también lo he pasado mal, me he hecho muchas preguntas, pero esto es así. Y cualquier día nos puede pasar a cualquiera, igual que les pasa a cientos de miles de personas a diario que pierden a un ser querido. Imagínate el año pasado, ¿no? Toda la gente que no se ha podido despedir de sus papás, de sus novias, de sus hermanos, de sus madres, hijos incluso, ¿no? De sus hijos. Y sí, es una situación macabra y horrible, pero forma parte de la vida, igual que el nacimiento, igual que la alegría, igual que todo. ¿Cuánto hace que murió tu hermana Miriam? 12 años. 12 años. Esta canción que has escrito, ¿cómo me gustaría contarte? Esta canción se la enseñaste primero a tus padres, ¿cómo la escribiste? Igual la escribiste en el Faro, cerca del Faro, no sé. ¿Cómo ha sido la gestión de esta carta? Esta canción la escribí en San Sebastián de los Reyes, en mi casa, con una hoja y no era una canción, era una carta. Era una carta con la necesidad de contar cómo iban las cosas por aquí y decirle que le echaba de menos. Al principio, cuando murió, todavía me salía el gesto de coger el teléfono, ¿no? Para compartir con ella cosas, ¿no? Y aquel día me salió esa frase: ¿cómo me gustaría contarte? Y empecé a escribir, y a los 3 días me vino una melodía que encajaba perfectamente con esa letra, y yo creo que todo pasa por algo y no pretendíamos que fuera single ni nada de eso. Antes han salido muchas otras canciones y de repente, bueno, yo creo que ha sido como una guinda preciosa para terminar pues lo que ha significado este disco, un disco lleno de canciones súper diferentes y bueno, le hemos hecho un homenaje precioso que ha ido surgiendo también de manera natural. Hicimos un videoclip, creo que en el momento en el que estamos, precioso y muy bonito. Estuvo con Mónica Cruz sí, el otro día hablando también de él, sí, y contando con Susana Baitua, con Loreto Mauleón, con Lola Rodríguez, con Nadia de Santiago y con Marta de Tura, que cada una de ellas han aparecido en mi vida de una manera diferente. Otras estaban desde hace mucho tiempo y yo en la de ellas, y el día que estábamos rodando fue un día como de celebración. Era una celebración más que una pena. Y a partir de ahí, ese día pensamos, hay que hacer un estreno en la Gran Vía de esto y tocar una hora que hace 3 años que no nos subimos al escenario. Y lo hicimos así, nos costó, pero creo que la ilusión mueve montañas. Y bueno, al día siguiente fuimos a un programa de televisión que se llama El Hormiguero y tocamos con una orquesta sinfónica también. O sea que todo de repente se te pone ahí de tu lado y creo que es un homenaje bonito. No sé la razón por la cual desde el miércoles hasta el jueves y hoy, cuando me has puesto el adagio de Albinoni, me ha salido la sonrisa todo el rato. Estoy en un momento en el que la sonrisa puede a la lágrima, ¿no? También me gustaría poder llorar a veces porque creo que me cuesta, pero el otro día la platea lloraba y yo sonreía todo el rato, pero una sonrisa de esas que no te la puedes quitar, y fue maravilloso, la verdad. Dani Martín, tenemos que despedirnos. Qué pena. Nos vamos a ir a un faro, no sé si al de Trafalgar, si quieres. Al que tú quieras. Entonces, dime, ¿con quién estarías y qué música estaría sonando? Si quieres que suene esta carta a tu hermana, si quieres que suene otra. Bueno, primero dime con quién querrías estar. Bueno, a mí me encantaría irme, cuando me tenga que ir, me encantaría irme con mi papá y con mi mamá, que son las Manolo y Carmen se sí, llaman, ¿no? Tus padres. Son las 2 personas que más quiero en esta vida. Me encantaría que vinieran María Amaro, que viniera Nacho,
que vinieran todos mis perros, que viniera Javi, que viniera la gente que quiero de verdad, que viniera la gente que sé que me quiere de verdad, que me cuida y que me han querido toda la vida, y escucharíamos a Camarón de la Isla, escucharíamos a Serrat. ¿Qué tema de Camarón? Bueno, si quieres Serrat, ¿qué estaría sonando? O sea, yo creo que en nuestra vida siempre sonará Mediterráneo de Joan Manuel Serrat. Creo que es la banda sonora de mi familia y creo que es una de las canciones más bonitas que se han escrito en nuestra lengua, y creo que, no sé, si hubiera que elegir una canción de todas las canciones de nuestra vida, creo que es la que más generaciones aúna, y me encanta Serrat. Pues aquí te dejamos, Dani Martín, con toda tu gente, con tus perros, en el Faro de Trafalgar y con Joan Manuel Serrat. Felicidades por hacer cosas así de bonitas, y nada, que siga el Faro. Gracias por haber venido, chao. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.